Great Malthouse, 22 de febrero de 1947. Sobre el darse cuenta de que uno no es consciente. En una ocasión el señor Ouspensky estaba hablando de las diversas tentativas realizadas por el círculo consciente de la humanidad para elevar al género humano a un nivel de ser superior. Dijo sucintamente: si no fuera por el trabajo hecho sobre la humanidad por los hombres conscientes, no seríamos sino bárbaros. Tras la cultura está siempre la amenaza de la barbarie, y los hombres conscientes nunca dejaron de sembrar intervalos, influencias en el mundo para levantar al hombre por encima del estado de barbarie. Esos esfuerzos adoptan formas exteriores diferentes, y solo pueden ser realizados en distintas épocas, pero son siempre los mismos. Dijo que G se había referido a enseñanzas que en el pasado se fundaban en la fe, en la esperanza y en el amor. G había dicho: todos esos sistemas ejercieron su influencia sobre la humanidad en diferentes periodos de la historia. La fe, la esperanza y el amor fueron puestos a prueba. Pero si me piden pormenores sobre ese sistema, les diré que está fundado en la conciencia. En el sistema que enseño no se hace hincapié en la fe, ni en la esperanza, ni en el amor, sino en la conciencia. Por esta razón diré que el hombre no es aún consciente, aunque crea serlo. Cree ser consciente. Cree que todo lo que hace y dice está hecho y dicho en un pleno estado de conciencia. Pero no ocurre así. La psicología occidental, contrapuesta a la psicología oriental, parte de la idea de que el hombre tal como es plenamente consciente y que, para él, no hay la posibilidad de otro estado de conciencia. Es aquí donde la psicología occidental está equivocada. Un hombre, tal como es, no es plenamente consciente. Lo que llama conciencia no es, según mi sentir, conciencia. Desde el punto de vista del sistema que enseño, el hombre está dominado por la ilusión de ser ya consciente, mientras que en realidad está en estado de sueño y vive toda su vida en ese estado. Otra vez G se refirió a la esperanza como base de su enseñanza. Las gentes, dijo sucintamente, suelen fundarse en la esperanza. Esperan el más allá, o esperan que algún Mesías prometido vendrá y hará todo por ello. Pero lo hacen todo en estado de sueño. No comprenden que toda verdadera enseñanza sobre el hombre y sus posibilidades, se refiere al estado presente del hombre ahora, tal como así como puede llegar a ser, y no a algún estado futuro o algún progreso eventual. Por esa razón, si me preguntan qué promete el trabajo, les contestaré diciendo que no promete nada. El hombre debe empezar por comprender lo que es ahora realmente. Aún no es consciente. Cuando lo vea, debe empezar por recordarse a sí mismo. Si un hombre pudiera recordarse a sí mismo, estaría en un nivel más elevado de conciencia. Ya no estaría más dormido. De resultas de ello, muchas ilusiones lo abandonarían y todo aparecería una nueva luz. Si pudiera proseguir, llegaría a un estado de conciencia que está por encima del recuerdo de sí, el estado de conciencia objetiva. En ese estado, vería las cosas tal como son realmente. Entonces estaría despierto. Un hombre puede esperar meramente la conciencia objetiva, pero la esperanza no se la dará. Tiene que trabajar sobre sí mismo aquí y ahora, y no esperar que le sea dada en otra existencia. Así este sistema nada promete. Pero si un hombre trabaja, logrará algo. Digamos, recibirá cuero con el cual podrá confeccionar zapatos. Pero es preciso que él mismo haga el calzado, para que le ajusten bien. Deben ser sus propios zapatos, no zapatos prestados. Hablemos hoy sobre el no ser propiamente consciente. Ya saben que es imposible comprender el trabajo sin hacerlo. Nos dicen que no somos propiamente conscientes y nos lo vuelven a repetir. Entonces se cree conocer todo sobre este particular. Empero, no se lo comprende en absoluto. ¿Por qué? Porque uno no se ha observado y así no ha visto por sí mismo que no se es propiamente consciente.
Aquí existe un curioso estado. Se sigue teniendo la ilusión de ser plenamente consciente, y decide hacer todo conscientemente, y comportarse conscientemente en todo momento, y entonces se oye que, la enseñanza del trabajo nos dice que no somos conscientes. Las dos enseñanzas descansan en la mente sin despertar lo que deberían despertar en uno mismo. Esto sucede porque una persona no aplica lo que el trabajo le enseña. Las gentes se contentan con escuchar el trabajo y menean la cabeza. Tal vez le presten un poco de atención. Pero es necesario escuchar y hacer el trabajo. Cuando por una observación imparcial de sí mismo, en lugar de esa desgarradora y continua observación crítica de los otros, se advierte que se habla sin estar realmente consciente de lo que se está diciendo, es entonces cuando uno se da cuenta que en la práctica no se es propiamente consciente. Se ve la verdad del trabajo internamente. Si todo el mundo fuera propiamente consciente, todas las guerras, las mentiras políticas y el resto llegarían a su fin. ¿Acaso vislumbró lo que significaría vivir entre gente más consciente? ¿Acaso no ve lo que se lo impide? ¿Acaso no ve que un acrecentamiento de conciencia, que es la meta del trabajo, y que empieza siendo más consciente de sí mismo, para consigo mismo mediante la observación de sí, lo conduciría a una vida por entero diferente? Aquí, por ejemplo, suele ofenderse o encolerizarse o deprimirse a causa de una situación trivial que siempre se repite. Otros le dirán que siempre se comporta mecánicamente. Esto es, no conscientemente, que siempre lo hizo así. Pero no lo creerá. Intentará justificarse. En otras palabras, se negará a ser más consciente de sí, más consciente de lo que es en realidad. Una vez que vemos por nosotros mismos, y mediante el sentido interior de la observación de sí, que una cosa se repite en nosotros, nos liberamos gradualmente, dejamos gradualmente de estar en su poder. ¿Por qué? A través del acrecentamiento de conciencia. Todo acrecentamiento de conciencia hace que la conducta mecánica sea menos dominante. La conciencia es luz. La mecanicidad son las tinieblas. Hay cosas que tienen lugar en las tinieblas y que no pueden tener lugar en la luz. La observación de sí deja penetrar un rayo de luz en todo aquello que damos por supuesto, a saber, la ilusión de ser plenamente consciente y de comportarse siempre conscientemente. ¿Qué ilusión? ¿Se imagina acaso que pueda haber una mayor? Ahora bien, en cuanto a hacer este trabajo y no contentarse con escucharlo, hacer este trabajo exige esfuerzo. Solo que se comete un craso error pensando, por ejemplo, que el esfuerzo significa levantarse más temprano, pasarse el día trabajando la tierra o dejar de fumar y cosas semejantes. El esfuerzo en el trabajo es psicológico. Se refiere, principalmente, a la no identificación y al recuerdo de sí. El esfuerzo en el trabajo se refiere principalmente a la observación de sí, observar los yoes que están en uno mismo y a no dejarse llevar por ellos. El esfuerzo en el trabajo se refiere a ser sincero consigo mismo, y conocer así cuáles son realmente los propios motivos, y el no fingir. El esfuerzo en el trabajo se refiere a recordarse a sí mismo y a no identificarse en todo momento con todas las personas y todas las cosas. El esfuerzo en el trabajo se refiere a detener la charla interior. El esfuerzo en el trabajo radica en no permitir que las impresiones negativas caigan donde mecánicamente habrían de caer. El esfuerzo en el trabajo estriba en no amontonar cargos internos contra los otros, sino en ver en uno mismo lo que se censura en los otros, como, por ejemplo, la falta de bondad. Todo esfuerzo en el trabajo es pasivo. El desarrollo de sí, parte del do pasivo. El esfuerzo es algo muy tranquilo y profundo y que se ve claramente. No es ruidoso, no es fingido. No es contraer los músculos y sacar el mentón. El esfuerzo en el trabajo se refiere al esfuerzo sobre los estados interiores, en donde se está en el propio país psicológico.
Todo esfuerzo en el trabajo se refiere a llegar a ser más consciente de sí para consigo mismo. Todo esfuerzo en el trabajo se refiere a ver dónde se está interiormente, en qué lugar se está internamente en el extenso país psicológico, y en apartarse de los innumerables malos lugares de ese país. Recuerde que solo es posible apartarse de un mal estado interior por medio de la no identificación. Un hombre común, un hombre mecánico, está totalmente identificado en todo momento con sus estados interiores. Una persona que empieza a trabajar ya conoce lo que significa no identificarse con los dañinos yoes que moran en esos estados, aquellos yoes en ella que viven en los barrios bajos. Comienza entonces a conocer qué significa el trabajo y, por lo tanto, lo que puede llevarla a un cambio de ser. Si cree en todos sus estados y estados de ánimo y pensamientos y sentimientos, si dice yo a todos sus yoes, entonces está completamente identificada consigo misma, y así, no es propiamente consciente de sí misma. Ser consciente de un estado, observarlo, significa que una persona no es ese estado. Este es el secreto, el primer secreto del esoterismo. Empero las gentes dicen, ¿cómo puedo cambiar mi ser? Oyendo y haciendo el trabajo. Haciendo y practicando lo que enseña sobre usted mismo. Entonces logrará, gradualmente, pasar a otro nivel de ser. Por eso es preciso pensar qué clase de trabajo práctico es enseñado en este trabajo. Empiece por lo que el trabajo le dice al principio, y no se pase la vida preguntando, ¿qué haré para cambiar mi ser? El trabajo le señala cómo empezar. ¿Pero ha pensado alguna vez en seguirlo en la práctica, en hacerlo realmente ahora? El tema de este trabajo no es el pizarrón, es usted mismo. Usted es el tema del trabajo. ¿Cuántas veces ha estado hoy negativo? ¿Y cuántas veces se ha dado cuenta de ello y no se ha identificado? ¿Se ha elevado siquiera una vez por encima de sus estados de ánimo mecánicos? Hasta el acto de percibir un estado negativo, de observar que se es negativo o se habla negativamente, nos separa un poco. A veces ese momento de observación de sí nos modifica momentáneamente por completo. Un número suficiente de dichos momentos trabajo pueden transformarlo, no por un instante, sino por toda la vida. No hay nada, dijo el señor Ouspensky, más fácil y más inútil que ser negativo a todo lo largo del día. Las gentes se vuelven negativas, digamos, porque creen que su vida no es como debería ser. Si tan solo fuesen capaces de comprenderlo, se darían cuenta que la vida es como debería ser y que nadie puede hacer. Darse cuenta de ello los ayudaría. ¿De qué sirve derrochar toda nuestra energía en ser negativo sobre la vida cuando todo sucede de la única manera en que puede suceder? Eso es estar dormido.